Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy tenemos un tema sumamente interesante, el Estado Islámico. Este grupo considerado terrorista por Occidente que ha causado mucho terror en el territorio de Irak y de Siria por sus tácticas cruentas contra la población civil. En cuanto a la gente de Occidente, ya ha matado a 2 periodistas, el último de ellos ayer los está decapitando y Obama ha dicho que va a acabar con lo que considera que es un cáncer, el cáncer de la yihad islámica. ¿Cuál es el alcance de este grupo? ¿Por qué Al Qaeda incluso lo considera un grupo muy violento por sus formas de actuar? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Origen. El grupo de Estado Islámico conocido como EI habría nacido en Irak en 2003 como una célula de Al Qaeda, pero la severidad de sus métodos hizo que en febrero de 2014 el actual líder del grupo creado por Osama Bin Laden le retirara su apoyo. La intención original de EI fue crear un califato en territorio iraquí, pero desde 2011 su representante en Siria tomó un papel protagónico en la guerra civil de ese país y expandió su objetivo al califato de Irak y Siria. En lo religioso, EI pertenece a la rama más radical de la corriente sunita del Islam. De acuerdo con su visión, Irak y Siria deben unirse bajo un gobierno religioso ultraconservador encabezado por el líder del grupo y autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, quien promueve la ley islámica y pretende eliminar cualquier resistencia musulmana u occidental a su plan. Expansión territorial. En el caso de Siria, la expansión territorial de Estado Islámico comenzó en el norte en 2013, donde intentó sin éxito tomarse la ciudad de Alepo, pero finalmente el grupo se estableció en la menos importante Azaz y desde allí comandó la misión que le permitió tomarse Rakat, ciudad que fue declarada como la capital del califato. Desde Siria avanzaron hasta Irak tomándose primero Faluya, vecina de Bagdad, y consiguiendo en junio de 2014 su mayor triunfo al ocupar Mosul, la segunda ciudad iraquí más importante y una gran fuente petrolera. El nuevo poder económico le permitió al grupo avanzar hasta Tikrit, un punto clave para la toma de Bagdad. Integrantes. El Estado Islámico contaría con más de 10.000 integrantes cuidadosamente seleccionados y quienes no solo serían originarios del Medio Oriente, pues en sus filas se contarían cientos de europeos, australianos y norteamericanos, como quedó comprobado en el video del homicidio de un periodista norteamericano en el que habla un joven de origen británico. Fuentes de financiación. Uno de los puntos que le ha permitido a EI convertirse en una fuerte amenaza para la débil estabilidad del Medio Oriente es su gran poder económico que proviene primordialmente del dominio de fuentes importantes de petróleo al oriente de Siria y en la ciudad iraquí de Mosul. Se calcula que los ingresos diarios del grupo por la venta ilegal del crudo ascienden a $2 millones. Al sumar el petróleo a otras fuentes económicas como la extorsión, el secuestro, el saqueo a bancos y el presunto apoyo de millonarios de Qatar y Arabia Saudí, EI tendría un patrimonio superior a los $2 billones. Métodos. El modus operandi de Estado Islámico ha sido una de las razones por las que en pocos meses pasó de ser un grupo desconocido a una organización temida a nivel mundial, repudiada incluso por Al Qaeda. EI recurre a las crucifixiones, decapitaciones, desplazamientos masivos, carros bombas y ajusticiamientos colectivos para imponer su ley. Sus propios militantes han difundido videos en los que se observa a centenares de soldados asesinados con tiros de gracia, así como la grabación del momento en que fue decapitado el periodista norteamericano James Foley, que en pocas horas le dio la vuelta al mundo y expandió el terror frente a sus acciones. El Estado Islámico tiene entonces aterrorizado no solo a esa parte del Oriente, sino en general a Occidente, al punto que Al Qaeda mismo, conocido por sus métodos sanguinarios, ha dicho que lo que ocurre con el Estado Islámico es algo que se sale de toda proporción. Nos acompaña hoy para analizar el tema el profesor Luis Guillermo Patiño. Profesor Patiño, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, David. Gustoso de estar en su programa. Muchas gracias. El profesor Patiño es el director de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor, ¿qué es el Estado Islámico? ¿Cómo se forma? ¿Por qué ese impacto que está generando en la zona principalmente de Irak y de Siria? Bueno, David, hay que tener algo muy presente y es que el Estado Islámico funciona como un califato. ¿Qué quiere decir esto? Que es un Estado gobernado
bajo las leyes de la religión islámica. Y esto es muy importante que la gente lo tenga presente, porque cuando hablamos de un Estado, muchos pueden pensar que tiene las estructuras de cualquier Estado occidental como el nuestro. Es muy importante entender que un Estado islámico básicamente funciona como una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es el gobierno de Dios en la tierra, es decir, no hay separación entre religión, iglesia y el Estado. Entonces, básicamente, este Estado islámico no se rige como nuestros estados de una manera pluralista, democrático, donde se respeten las libertades individuales, sino al contrario, es básicamente un régimen autoritario que desconoce muchos de los derechos fundamentales y que además impone la Sharia, que es la ley sagrada. Sí, claro. Esto de alguna forma lo que ha hecho es que en los lugares de Irak donde se formó y de Siria, estas personas establezcan una forma de administración básicamente medieval, que no tiene que ver con muchos de los valores de la democracia, de los derechos humanos occidentales. Claro, pero profesor Patiño, es importante lo que usted dice porque nosotros lo entendemos desde el análisis que se da en el día a día en los medios de comunicación como un grupo que está actuando de manera terrorista según los parámetros occidentales. Pero usted nos hace caer en la cuenta que además de ser un grupo, ellos como grupo han organizado un estado paralelo dentro de los estados tradicionalmente conocidos en la zona limítrofe entre Irak y Siria. Sí, es verdad. Lo que han organizado es una especie de paraestado. ¿Qué quiere decir? Han logrado fortalecerse en lugares donde el Estado convencional no ha funcionado, donde hay fracturas de poder, donde hay instituciones fallidas y básicamente utilizando esa fuerza desmedida de un Islam radical y unas oportunidades económicas y sociales, como veíamos en la introducción, pues básicamente han establecido una autoridad que no se rige por los parámetros convencionales y que básicamente exige a sus pobladores dos cosas: o se convierten al Islam, son considerados infieles si no lo hacen, y muchos tienen que ser exterminados o tienen que irse de sus regiones de origen si no son capaces de adaptarse a esa forma y a esa administración. Entonces, son lugares donde básicamente rige otra institucionalidad, donde hay un cobro paralelo, por ejemplo, de impuestos, hay una economía y, como te decía David en un comienzo, hay un poder de la ley sagrada del Islam que se aplica de manera radical, sin ningún tipo de consideración en el ámbito de los derechos humanos. Hay un asunto muy interesante, profesor, en la construcción del Estado Islámico, y es que hay mucha gente de Occidente que participa del grupo. Se ha convertido en un asunto llamativo para muchas personas de Inglaterra, de España, de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, que van a servirle al Estado Islámico convencidos de que es una forma de respetar la religión y de respetar el Islam. Es un movimiento interesante en ese sentido. Digamos que sí, hay algo que de verdad ha desconcertado al mundo occidental, y es que en este momento ese Estado Islámico cuenta con más de 5.000 combatientes de países occidentales como Inglaterra, Estados Unidos, España, Bélgica y Holanda. Pero allí hay que ser también cuidadosos, David, porque muchos de estos jóvenes que hoy están dentro de este ejército, si se quiere decir, del Estado Islámico, son musulmanes de tercera generación, es decir, nacieron, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, pero pertenecen a una familia, su padre o su abuelo fue del Medio Oriente, y se puede decir que son jóvenes que han vivido en una ambivalencia cultural. De alguna forma, pues reconocen y son formados en Occidente, pero también tienen un pasado ancestral que no desconocen. Y lo que ha sucedido en muchos casos es que se han sentido rechazados, poco integrados a las sociedades occidentales, y ven de alguna forma en esta lucha como una manera de enfrentarse a Occidente, de declararle una especie de guerra por muchas de las cosas que ellos consideran injustos. Y otro elemento muy importante para poder capturar toda esta cantidad de jóvenes, David, es el poder de las redes sociales. Claro. Eso ha sido un elemento fundamental, atrayente, manejado estratégicamente, que ha permitido de alguna forma reclutar a muchos jóvenes, no solamente en Occidente, sino también
hay algo muy importante, David, y es que en el corazón del mundo islámico, muchos de estos jóvenes que están en estos grupos fundamentalistas, pues vienen ¿de qué? De campos de refugiados, Claro. de personas que han perdido su familia y que de alguna manera ven que la única manera de resistir es con su cuerpo, Profesor, y lo ahí- hacen de esa manera. Ahí está el asunto religioso, porque esto tiene un soporte religioso o al menos una interpretación religiosa muy importante. ¿Cuál es el soporte religioso? ¿Cuál es el soporte del Islam en el Estado Islámico? Eso es lo que vamos a hablar cuando regresemos a Teleantioquia Global. Estamos aquí en Teleantioquia Global hablando del Estado Islámico, este grupo considerado terrorista por Occidente. Queremos hacer un análisis a profundidad del asunto religioso y nos acompaña el profesor Víctor de Currea Lugo, doctorado en Relaciones Internacionales. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Y gracias por acompañarnos. Placer y saludo para todos los televidentes. Bueno, profesor, el primer asunto es cuáles son los fundamentos religiosos que existen alrededor del Estado Islámico. A ver, fundamentalmente lo que hay que entender es que en todas las religiones, en el judaísmo, en el budismo, en el cristianismo y en el islam, hay personas que hacen lecturas radicales sobre lo que significa la propuesta religiosa, llevándola al plano de lo político de una manera radical. Este tipo de comportamientos explica la lectura que han hecho algunos de las normas del Corán y la interpretación que hacen muy al estilo de lo que han hecho los talibán, por ejemplo, en Afganistán, Boko Haram en Nigeria o el grupo Al-Shabaab en Somalia. Esta lectura radical no puede llevarnos a la generalización de decir que todo esto se hace en nombre del Islam, sino una de las tantas múltiples interpretaciones que el Islam tiene. Por supuesto, el texto sagrado de ellos, que es el Corán, como la Biblia, como la Torá, el texto sagrado de los judíos, pues como textos que son prólijos en metáforas y en figuras literarias, puede dar tanto para hacer la paz como para hacer la guerra. Profesor, ellos hablan de la creación de un califato, casi que un estado paralelo en los territorios de Irak y de Siria. ¿Qué significa un califato? El califato fundamentalmente es una forma del gobierno donde el jalifa, que equivale en árabe al sucesor del profeta Mohammed, se dedica a hacer las veces de gobierno religioso, de líder religioso, pero también de gobierno en términos políticos y sociales. El primer califato, el primer califa es el que aparece después de la muerte del profeta Mohammed, por allá en el año 620 y tantas, y el último califato es el que corresponde al Imperio Otomano, que se acaba en el año 1923. Hoy por hoy, el que Abu Bakr al-Baghdadi, que es el jefe de este grupo radical, el Estado Islámico, se nombre califa, no es una cosa más que la reminiscencia de un pasado imperial y el deseo de crear un Estado teocrático para el territorio de Irak y Siria, que es a donde apunta actualmente este grupo armado. Bueno, profesor, en Occidente se le critica mucho, por supuesto es considerado un grupo terrorista al Estado Islámico, pero al interior de estos territorios hay un apoyo. ¿A qué se debe al apoyo que se le da al Estado Islámico en ciertas zonas? A ver, ahí el apoyo real deriva no solamente del miedo que puedan producir estos grupos o del control social que ejercen, como en el caso de los talibán, sino de los graves errores que han cometido los opositores al califato. Me explico, el profeta Mohammed, hay un debate sobre quién hereda su legado histórico religioso y se dan dos ramas grandes del Islam. Hay muchas ramas, pero hay dos fundamentales, que es el sunismo y el chiismo. El grupo suní estaba en el poder, en el caso de Irak, bajo el gobierno de Saddam Hussein, que era religiosamente suní, pero étnicamente árabe. Cuando Saddam Hussein sale del poder por la crisis del 2003 y la invasión de los Estados Unidos, allá a partir del 2004, es decir, durante 10 años se establece un gobierno que es absolutamente revanchista, donde el presidente ha sido un kurdo y el primer ministro un chií. Estos han sido profundamente discriminadores, perseguido, no solamente política y social, sino también militarmente, a los suníes, convirtiendo en una minoría discriminada. Por ejemplo, gente detenidos, han sido asesinados, hay tres de ellos que han sido víctimas de persecución, bombas, es decir, la gente termina por afiliarse fruto de esta victimización. Perfecto. Bueno, era el profesor Víctor de Currea Lugo desde Bogotá, experto, doctorado en Relaciones Internacionales.
La implicación, la forma en la que está actuando el Estado Islámico responde también a una intención de acabar con una hegemonía de Occidente. ¿Cuál es la culpa de Occidente y cómo va a actuar? Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos en un segundo acá a Teleantioquia Global. Estamos en Teleantioquia Global hablando del Estado Islámico. Nos acompaña el profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Guillermo Patiño. Profesor Patiño, Occidente tiene una responsabilidad que no puede evadir en el asunto de la creación de estos grupos y de la consolidación incluso de los grupos. ¿Cuál es esa responsabilidad de Europa Occidental, si se quiere, y de Estados Unidos? Sí, David, Occidente tiene responsabilidades históricas desde los tiempos coloniales y poscoloniales en esta zona del Medio Oriente. Pues actualmente lo que ha hecho Occidente de una manera errónea es tratar de imponer instituciones en una cultura que es totalmente diferente a la nuestra. Ha intentado, por medio de ejércitos de ocupación, llevar democracia, respeto de derechos humanos, libertades individuales, discursos que no tienen que ver muchas veces con la cosmovisión y la cultura compleja, que muchas veces es tribal, es autoritaria de los países del Medio Oriente. Entonces yo creo que eso ha sido determinante, esa imposición y ese deseo de intervención de Occidente, y que además, David, lo ha hecho muchas veces de mala manera. Por ejemplo, ha sido desastroso la intervención en Irak, en Afganistán, en Libia, porque finalmente no han logrado ni consolidar estados ni democracia, sino por el contrario. Cuando sale el ejército, por ejemplo, norteamericano, lo que han dejado es un clima totalmente adverso, de guerra civil, de fractura, que precisamente ha sido aprovechado por muchos de estos grupos como Al-Qaeda o hoy el ejército del Estado Islámico, que finalmente lo que han encontrado es un vacío de poder que ellos tratan de llenar por esas propias imposiciones y malas actuaciones muchas veces de los países occidentales. Claro, aquí hay un asunto interesante que nos lleva a hablar del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, porque él recibe la guerra de Irak, que había iniciado en el 2003, y en el 2011 inicia una retirada. Sin embargo, ahora, sobre todo por el asunto del Estado Islámico, tiene que volver a hacer una incursión y se le tilda entonces de estar improvisando, de tener una mano blanda. ¿Cuál es la posición estadounidense? Pareciera que Estados Unidos está dando tumbos en Medio Oriente. Bueno, realmente la política exterior del presidente Obama ha sido contradictoria, débil, muchas veces azarosa con sus propios aliados y con sus propios enemigos. Y esto es claro cuando el propio presidente Obama señala que no tiene un plan B o un plan estratégico frente a lo que está pasando. Y esto lo que hace es generar un mayor caos, una mayor preocupación de la comunidad internacional, porque si el líder de la primera potencia del mundo no sabe lo que está pasando allí y lo que debe hacer en este caso Occidente para mantener un equilibrio, pero finalmente lo que está generando es un polvorín internacional que puede generar un conflicto de escala muchísimo mayor. Y esto tiene que ver un minuto, David, con lo que uno alcanza a notar, y es que es un sistema totalmente desequilibrado y totalmente peligroso. Por un lado está Rusia moviéndose en Ucrania, vemos lo que pasa en Libia, en Afganistán, en Irak, en Siria, y los Estados Unidos no ejerce el liderazgo que debería ejercer en un momento tan convulsionado como este. Claro. Profesor, de forma muy concreta y ya para cerrar, ¿usted cree que esto va a generar un conflicto de largo alcance? Mire, es un conflicto duradero, porque la religión es uno de los elementos más importantes del siglo XXI, y cuando toma expresiones fundamentalistas es una bomba de tiempo, además de las identidades y de los nacionalismos que todos los días se están reinventando. Entonces yo creo que hay un problema muy grave y considero que Occidente debe intervenir. ¿Cómo debe intervenir? No de manera unilateral, no de manera arbitraria, sino logrando una coalición incluso con países musulmanes y árabes que tengan en cuenta que ese tipo de terrorismo es desestabilizador y es peligroso, no solo para la región, sino para el mundo y el orden internacional. Perfecto, profesor. Profesor Patiño, muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por haber venido a Teleantioquia Global. Espero tenerlo por acá de nuevo. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global.
Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es Brasil, las elecciones. Estamos a poco más de un mes de que se den las elecciones presidenciales. Parecía que la presidenta Dilma Rousseff tenía posibilidades de ser reelecta, muy buenas posibilidades, pero ha aparecido Marina Silva, que le ha dado una dura pelea en las últimas encuestas e incluso se dice que si se van a segunda vuelta, muy posiblemente Dilma pierda las elecciones. El segundo tema es Escocia. Dentro de 2 semanas se va a dar el esperado referendo que busca la independencia de Escocia del Reino Unido. Hasta ahora las encuestas dicen que ganaría la permanencia de Escocia dentro de la unidad del Reino Unido, sin embargo está muy pegado y por supuesto Europa está muy pendiente de esto. Y el tercer tema es Ucrania. No dejamos de hablar de Ucrania porque se han dado nuevas incursiones en el territorio ucraniano por parte de tropas rusas, así los rusos lo nieguen. ¿Qué es lo que está pasando allí y qué va a hacer la OTAN y la ONU en esta situación? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Esto es todo por hoy, nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Más análisis, nuevos invitados y mayor profundidad. Buenas noches.